Ya, bueno, Egunon, ya siento la tardanza, pero el entrenamiento ha sido la prioridad y hemos venido en cuanto hemos podido. Pues estamos aquí para la presentación del fichaje de Fran Sol, es la sexta incorporación, viene cedido por un año del Dinamo de Kiev y la verdad que estamos muy contentos desde el primer momento por sus ganas de querer venir, por sumarse a la Sociedad Deportiva de Eibar, a este camino de esta temporada y bueno, a partir de ahí os dejo a él, que es el protagonista. Me hace falta esto. Hola, Fran, bienvenido. Hola, buenas. Bueno, tu nombre fue uno de los, si no el primero, de los primeros en sonar y se ha hecho de rogar tu espera. Bueno, ¿qué ha pasado durante todo este tiempo? Bueno, ya sabéis que la burocracia con otros países, cuando se hacen fichajes, pues no es tan fácil como parece o como quisiéramos. Entonces, bueno, se ha tenido que estar seguro y al 100% antes de poder hacerlo oficial, aunque, bueno, nosotros ya sabíamos de hace unos días que iba a jugar en el Eibar. Bueno, vienes de haber jugado en el Tenerife y de haber marcado 10 goles, que es precisamente pues, un poco lo que necesita y lo que quizás es lo que se te va a exigir, ¿no? Porque la falta de goles es una de las grandes penalizaciones que ha tenido el Eibar a la hora de sufrir el descenso. Bueno, realmente son 11 goles, ¿no?, los que marqué. En algunos sitios me ponen 10, otros 11, pero bueno, yo, como digo, ¿no?, me gustaría marcar los goles necesarios que sirvieran para ganar. No quiero decir, quiero marcar 20 goles, pero de esos 20 goles que sirvan para hacer 4 puntos. Prefiero ganar 10 partidos 1-0, marcar 10 goles y de esos 10 partidos conseguir 30 puntos. Bueno, ojalá siga la misma línea y pueda ayudar al Eibar a estar lo más arriba posible. Bueno, y una de las preguntas tópicas, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha convencido? ¿Por qué está aquí Fran Sol? Bueno, principalmente por César, ¿no? Ya tuvimos alguna conversación y ha sido gracias a él porque me ha transmitido la familiaridad, la seriedad, las ganas de trabajar que tiene este club desde que él llegó, ¿no? Y entonces para mí eso es muy importante. Estoy en una etapa que necesito eso, necesito la máxima profesionalidad, seriedad para conseguir tanto los objetivos colectivos como los individuales, y el Eibar pues me ofrecía esa posibilidad y encantado. Bueno, hoy has podido participar en el primer entrenamiento. ¿Qué sensaciones te han dado? ¿Qué es lo que te ha comentado un poco Gaizka Garitano? Bueno, la verdad que no hemos tenido mucho tiempo de hablar con el míster porque tenía que venir rápido a hacer la presentación, pero las primeras sensaciones han sido buenísimas. Hemos hecho un entrenamiento que, vamos, a mi modo de ver, para ser el segundo día, ha sido de una calidad increíble. Y bueno, me ha sorprendido en ese aspecto porque ya sabéis que los primeros días siempre es complicado el balón, el correr y tal, pero parece que todos han venido de una forma excepcional y bueno, las primeras sensaciones muy buenas. Y bueno, pues claro, todavía está el equipo a medio confeccionar, bueno, a medio no, pero todavía faltan muchos fichajes por llegar. Claro, la exigencia del ascenso, ¿cómo se sobrelleva? Bueno, creo que no es que haya una exigencia, ¿no? Nosotros tenemos que exigirnos cada uno personalmente y luego internamente en el vestuario también. Nosotros vamos a trabajar día a día, vamos a hacer lo posible para mejorar, para ganar cada partido y vamos a ir marcándonos objetivos muy cortos para poder llevar un día a día bueno y que se haga una convivencia y una manera de trabajar óptima.
Bueno, César, esta es para ti, porque bueno, cada vez que presentéis a uno se nos marcha otro, entonces no sé si esto va a seguir así o ya van a empezar a llegar jugadores para empezar a hacer el proyecto y la familia que estás comentando, ¿no? Que vienes comentando desde el principio. Bueno, creo que ya han llegado jugadores, creo que hay una base ya sólida la temporada pasada. Bueno, en este caso se anunció ayer que se iba al Elche Pedro Vigas. Nosotros intentamos que se quedara, luchamos por que se quedara. Él nos transmitió que quería seguir en primera división y aparte de ahí, como te he dicho, nuestra idea es gente que tenga las ganas de estar aquí, como me ha demostrado Fran desde el primer momento, como todos los chicos que han venido, como los que están y tenemos esa ilusión. Pienso que poco a poco, o no poco a poco, sino creo que dentro del mercado somos los que hemos sido más activos desde el primer momento, los que hemos transmitido confianza en lo que queremos y ese va a ser el camino. Básico, la palabra equipo, la palabra familia, la palabra esfuerzo, la palabra humildad, pero competitivos. Yo creo que es lo que queremos transmitir y lo que creo que ha sentido Fran hoy en el mismo entrenamiento de hoy. Tenemos que ser ese equipo que compita y que nos sintamos todos reflejados desde el primer momento. Bueno, uno de los matices que quedan por resolver es el de Catzior. No sé si hoy ya por fin ha podido participar en el primer entrenamiento y si se puede avanzar algo de lo que va a ocurrir con su situación. No, él sí se incorporó ya, tuvo por un tema personal, se incorporó un día más tarde y Catzior es un jugador más de la plantilla, importante como todos, que tiene su espacio, que se tendrá que ganar sus minutos, que el míster quiere ver a todos y sobre todo lo que queremos hacer, la plantilla más competitiva posible. El año pasado el club hizo un esfuerzo grande para su incorporación, no salieron las cosas tan bien como se esperaba, pero ahora mismo solo nos planteamos que verlo, conocerlo más si cabe, en este caso tanto el míster como yo, que podemos tener menos datos de él al no haber estado en el club la temporada pasada y esa es la situación real. Si viniera alguna situación o oferta, pues siempre se valorará siempre que sea beneficiosa para el Eibar y en este caso, ya te digo, creo que es un jugador que se apostó por él y que queremos verlo. ¿Nada más? Pues es que ricasco. Muchas gracias, Carricasco.